Dios les bendiga, hermanos. Y en Génesis 28:21 dice: y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. En mi mayor dolor alcé mis ojos hacia ti, con brazos abiertos tú esperaste por mí, me abrazas con tu perdón, rodeado estoy por tu amor. Vuelvo a casa, a la casa de mi padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Vuelvo a casa, a la casa de mi padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Gracias, Padre. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer su obra entre las naciones. Esto está en Salmos 105:1. Así que, iglesia, honramos, adoramos y agradecemos al Señor por medio de nuestra oración y nuestros cánticos. Así que quien pueda ponerse de pie, oramos en este momento al Señor. Señor Padre Celestial, te damos las gracias primeramente por permitirnos estar aquí en esta mañana, porque eres tú quien nos permite tener ese soplo de aire todos los días. Eres tú quien nos permite una nueva oportunidad a diario para llevar tu obra, Señor. Te pido que guardes a todas las personas que están por llegar,
que guardes a todas las personas que están a través de las redes. Y te pedimos sobre todo que seas tú dirigiendo tanto este devocional como cada una de nuestras vidas. Te lo imploramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alabemos de la mejor manera por medio de nuestros cánticos. Hoy, Señor, sin nada que ofrecer, solo mi canción, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi Llénanos, Señor. Y en 2 Corintios 1, 3 y 4 dice:
Alabado sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios nos recibió y que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Así que, iglesia, solicito a nuestra preministerial para la oración de intercesión, y en medio de nuestras tribulaciones le pedimos a Dios que nos guíe y reconforte y sobre todo nos consuele. Pongamos en manos del Señor toda tribulación y permitamos que el Espíritu Santo nos cubra. Alabemos. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando la gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Señor, estamos esta mañana aquí con corazones sedientos, Señor. Deseosos de escuchar tu voz, Señor. Deseosos, Señor, de que tú hagas con cada uno de nosotros como tú entiendas, Señor. Y venimos ante tu presencia en este momento pidiéndote, Dios, que seas tú, Señor,
obrando en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Tú conoces, Señor, los corazones que están aquí en esta mañana, los corazones que están sintonizando, Señor. Tú conoces los anhelos de los corazones, Señor. Tú conoces, Señor, esas personas que han recibido un diagnóstico, Señor, que solamente tú puedes cambiar, Dios. Tú conoces, Señor, aquellas personas que tienen cualquier tipo de atadura, Señor, que solamente tú puedes libertar. Señor, tú conoces, Señor, esas situaciones que todo el mundo ha dado por vencidas, pero que tú, Señor, puedes levantar, Dios. Y te pedimos, Dios, una vez más que te inclines y escuches nuestra oración, Dios. Reconocemos que somos inmerecedores de tu gracia, Dios, y por eso, Señor, te pedimos que seas tú obrando, Señor. Señor, que seas tú escuchando la oración de esa madre que intercede, de esa abuela que intercede, de ese hijo que intercede, Señor. Que seas tú escuchando la voz de tu pueblo, Señor. Señor, sabemos que en ti hay esperanza, que en ti hay salvación, que en ti hay vida eterna, Dios. Y te necesitamos, Dios. Sin ti nada podemos hacer, Dios. Te amamos, Dios. Yo te presento, Señor, cada una de las peticiones que aunque no han sido dichas en labios, Señor, tú conoces que están en este lugar, Dios. Yo te pido, Señor, que seas tú dando dirección, Señor, a cada uno de los líderes de esta casa, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, con la iglesia de este tiempo, que nos sigas ayudando a levantarnos en medio de la adversidad para seguir llevando tu evangelio, Dios. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que están titubeando, Señor, entre si seguirte o no seguirte, inquieta los corazones, Dios. Señor, yo te pido por cada una de los corazones rotos que han llegado en esta mañana a este lugar, Señor. Tú eres el que puede restaurar. Tú eres el que puede redimir. Tú eres el que puede hacer todas las cosas nuevas, Dios. Y te pedimos una vez más que tú lo hagas, Dios. Te amamos, Dios. Estamos sedientos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Danos la fuerza para poder continuar, para poder levantar y para poder ser testigos de tu gran amor y tu misericordia, Dios. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, y nos toca continuar la obra que comenzó Jesús. Como dicen Hechos 2, 46 y 47, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Así pues, seamos instrumentos de su obra a través de nuestras ofrendas. Solicito al ujier a cargo que pase al frente para orar por las ofrendas mientras cantamos y damos lo mejor de nosotros. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor.
Gracias, Señor, por un día más que tú nos das, que podemos llegar hasta aquí, alabar y glorificar tu santo nombre todos juntos, todos tus hijos juntos, Señor. Aquí te presento estas ofrendas, Padre, que serán usadas según tú pongas en el corazón de los que están encargados de ellas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia y una noche a la otra comparte su saber. Salmos 19, 1 y 2. Así que Dios, háblame. Notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no soy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Háblanos, Señor, y a través de las palabras de nuestra periministerial Ruth Márquez, a quien solicito que suba, permitamos que la palabra de Dios que atraviesa los labios de ella entre en nuestros corazones como una semilla cuya cosecha redunda en obra. Así que oramos por ella. Señor, que seas tú dirigiendo a esta preministerial. Que sus palabras calen hondo en nuestros corazones. Que seas tú hablando a través de ella. Porque como cantamos hace unos minutos atrás, que seas tú quien nos digas, nos muestres el camino, Señor. Y si algo estamos haciendo mal, nos hables. Que sea ella tu instrumento para hablarnos, Señor. Y que cada una de sus palabras sea esa semilla que se convierta en obra a través de nosotros. La dejamos ante ti, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
Iglesia, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Es una bendición poder estar con ustedes una mañana más, esta mañana que hizo el Señor, que nos hayan, ¿verdad?, confiado el poder regresar hasta acá. Es una bendición para ambos el poder estar aquí con ustedes. Y, ¿verdad?, quisiera que el tema que Dios puso en el corazón para la mañana de hoy es como un poquito contrario, cuando les diga cómo se titula, aquellos que puedan acompañarme sobre sus pies a Hebreos 11. Voy a estar leyendo varios pasajes, empezando en el 1. Hebreos 11. Por si se escucha un poquito diferente, vamos a estar leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Hebreos 11, comenzando en el 1, dice la palabra del Señor. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Más adelante en el versículo 7 al 8 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa por fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo por un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber hacia dónde iba. Más adelante, en los versículos 24 al 27, dice la palabra del Señor, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y el tema del mensaje de esta mañana es viendo al invisible. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos transformas a través de ella. Dios, yo te pido que ninguno de nosotros salga en esta mañana de este lugar como ha entrado, Señor. Señor, pasa también carbón encendido sobre mis labios, que en este momento yo pueda menguar para que seas tú, Señor, el que habla a través de mí, Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Como les decía, el tema de este mensaje es viendo al invisible. Y algo invisible es algo que evidentemente no puede ser visto. Y la invisibilidad de Dios tiene todo que ver con nuestra fe. Y es impresionante porque al comienzo de Hebreos 11 se define lo que es la fe. Y es la definición que nosotros solemos utilizar en nuestro lenguaje. Decimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y decimos esto y a veces lo decimos como a la ligera, pero la definición de la fe es demasiado poderosa. Porque decir que nosotros tenemos certeza de algo que estamos esperando es que nosotros sabemos que sin importar lo que pase, eso que Dios ha prometido se va a cumplir. Tener convicción de algo es que sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, si Dios lo ha prometido, es que Él lo va a cumplir. Nuestra fe se basa en confianza y en esperanza. En la confianza de que aun cuando no entendemos lo que está pasando, de que aun cuando no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas y en nuestro alrededor, sabemos que Dios está obrando y tenemos esperanza del porvenir. La fe nos da la seguridad para poder perseverar en las situaciones que vivimos, confiando en que Dios tiene el control del presente y del porvenir.
La fe es una certeza que está basada en experiencias vividas. Porque tú sabes que así como Dios obró en algún momento en tu vida, Él lo volverá a hacer. Porque así como tú has visto que Dios ha obrado en medio de la vida de tu hermano y de tu hermana, Él también va a obrar en medio de tu vida. La fe te ayuda a ver más allá del sistema de este mundo. Porque cuando tu mirada está enfocada en lo que Dios quiere hacer, dejas de desenfocarte con las cosas que están a tu alrededor y comienzas a ver las cosas como Dios quiere que las veas. En Hebreos 11, yo pienso que es como un resumen rico de lo que aconteció, ¿verdad?, a través de toda la Biblia. Y vemos cómo el autor de Hebreos nos va llevando como poco a poco y conecta las historias de la Biblia y cómo estos héroes de la fe lograron perseverar en medio de sus circunstancias. Solamente voy a traer 3 héroes, que fue los que leímos, porque si los tocamos todos, no salimos temprano de aquí. Uno de los héroes que estuvimos leyendo fue Noé. Y dice el pasaje que leímos que Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Pero diría yo más aún, fue advertido de cosas que parecían humanamente imposibles. Porque Dios no solamente le está diciendo a Noé, prepara un arca que voy a inundar esto, sino que le está diciendo que eso va a pasar en un lugar árido y seco, donde Noé se encontraba apenas y llovía, y pensar que apenas y llueve, pero que Dios va a mandar un diluvio y va a inundar todo esto, era algo humanamente imposible. Pero Noé decidió confiar en Dios. Y la confianza de Noé en Dios era tanta que él estuvo dispuesto a resistir el rechazo de los que estaban a su alrededor, la burla y la oposición de otros, porque él sabía que el que estaba de su lado era más grande. Noé confió en que si Dios había dicho que lo iba a hacer, él lo haría, aunque para Noé pareciera imposible. Y quizás han llegado momentos a tu vida en los que Dios te ha pedido o te ha dado una palabra para que hagas algo que a tus ojos parece humanamente imposible. Y se te ha hecho difícil pensar que podrá suceder porque parece que no puede ser y las circunstancias que están a tu alrededor dictan lo contrario. Pero yo te recuerdo que nuestra lógica no funciona como la lógica de Dios. Nosotros no podemos ver el panorama completo porque solamente podemos ver lo que tenemos aquí. Pero Dios, que está por encima de todas las cosas, sabe lo que pasó, sabe lo que está pasando y sabe lo que pasará. Aunque te parezca difícil el panorama, tienes que confiar en que si Dios dio una palabra, Él va a obrar en el proceso. Dios va a hacer lo imposible posible. Y a modo de testimonio, creo que la última vez que estuve les compartí que yo trabajo en la oficina de un cirujano oncólogo. Y tan reciente como hace 2 semanas, tenemos una paciente que, ¿verdad?, ha estado en su tratamiento y demás, tenía su fecha pautada de cirugía pensando en cuándo iba a terminar ese tratamiento. La paciente nos llama para decirnos que de la oficina de su médico de cabecera, que viene siendo el oncólogo, le dijo que tenía que detener el tratamiento y ver inmediatamente al cirujano. Cuando esto sucede, usualmente pensamos que no respondió, es lo lógico, ¿no?, que no respondió al tratamiento. Cuando de pronto nos indican que la respuesta al tratamiento había sido tan eficiente que se podía adelantar la cirugía porque la paciente ya estaba en condiciones para pasar a la otra etapa. La paciente le sirve al Señor, le cree al Señor, testifica del Señor y ha visto la gloria de Dios en el proceso. Y tan reciente como este viernes salió de su cirugía, hasta ahora está bien y testifica de lo poderoso que ha sido Dios en el proceso. Porque aún en los cuadros que parecen imposibles, Dios puede hacerlo posible. Pero tenemos que creerle a Él. El segundo héroe de la fe es Abraham. Y todos conocemos a Abraham, es clave en la historia de la Biblia. Y se dice que Abraham es el padre de la fe. Y algunos dicen que no solamente es el padre de la fe, sino también el padre de la confianza.
Porque Abraham estuvo dispuesto a salir de Ur en obediencia a Dios. Abraham estaba cómodo, tenía gente con él y él estuvo dispuesto a salir de su comodidad a un lugar que él ni sabía lo que le esperaba. Él no sabía las incomodidades que iba a pasar. Él no sabía cuánto iba a tener que esperar por ver esa promesa cumplida, pero él decidió confiar en Dios. Él salió, caminó y no tenía idea de todos los años que iba a esperar por ver esa promesa cumplirse. Y cuando finalmente tiene al hijo de la promesa en sus manos, Abraham estuvo dispuesto a entregar el hijo de la promesa en obediencia a Dios. Porque Abraham sabía que si Dios lo estaba pidiendo era porque Dios tenía algo más grande para él. Y hay que tener una confianza tan grande en Dios para saber que independientemente lo que Dios te esté pidiendo que sueltes, independientemente de lo que Dios te esté pidiendo que te alejes o a quién debes apartar de tu camino, saber que si Dios te lo está pidiendo lo puedes hacer porque Dios sabe lo que tiene preparado para ti. Y hay una imagen que sale mucho, la he visto mucho en las redes sociales, y sale Jesús inclinado, hay una niña, la niña tiene en sus manos un peluche pequeño y está aferrada a este peluche. Y Jesús le está pidiendo a la niña que se lo entregue. Y la niña aferrada le dice, no, esto es mío, es preciado para mí. Y Jesús en la mano de atrás tiene un peluche más grande que el que la niña tiene, pero la niña no lo puede ver. Y Jesús le está diciendo, dámelo, que tengo algo mejor para ti. Y muchas veces nosotros estamos aferrados a cosas porque pensamos que es lo más grande que tenemos. Porque pensamos que no hay nada más, que ya Dios nos lo dio todo y que no hay nada más que Dios nos pueda dar. Y Dios nos está diciendo, si me entregas podrás ver lo que tengo preparado para ti. Si me entregas, iglesia, podrás ver lo que tengo preparado para la primera iglesia bautista de Ponce. Y te va a parecer ilógico dejar cosas que Dios te está pidiendo que sueltes, que salgas de lugares que Dios te está pidiendo que dejes, pero tienes que caminar confiadamente hacia la promesa, porque si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Es momento de que como Abraham podamos caminar firmes hacia aquello que Dios quiere que caminemos. El tercer héroe de la fe es Moisés. Moisés, dice el pasaje que leímos, que decidió alejar su mirada de los placeres y las riquezas de Egipto. Y Moisés, al igual que todos los héroes, pero en el caso de Moisés, es parte del plan mesiánico. Moisés fue el que liberó al pueblo de Egipto y eventualmente sería parte de ese linaje también de Jesús que liberaría no solamente a los judíos, sino que nos liberaría a todos de nuestra opresión. Y la esperanza y la mirada de Moisés estaban puestas en la recompensa. Moisés sabía que lo que Dios ya le había prometido en el desierto se iba a cumplir. Y Moisés le puso muchos peros al Señor, pero aún en medio de esos peros, Dios se glorificó. Y dice el pasaje cerrando que Moisés se mantuvo firme como viendo al invisible. Ver al invisible. Y esto podría parecer una paradoja, una contradicción demasiado difícil de comprender. Pero es hermoso porque Jesús mismo en los evangelios hace referencia a esa relación que nosotros podemos tener con el Dios invisible. Y en Juan 14, Jesús nos promete la venida del Consolador, del Espíritu Santo. Y Jesús mismo dice a sus discípulos que es necesario que Él se vaya y que mandaría al Consolador para que estuviera con ellos. Y Dios se muestra de forma bien evidente a cada uno de nosotros por medio del Consolador. Porque cuando no sabes qué decirle a Dios, el Consolador intercede por ti. Porque cuando estás en lágrimas que nadie ve, el Consolador intercede por ti. Porque cuando te has olvidado de pasar tiempo en la presencia del Señor, el Consolador intercede por ti. Cuando sientes que nadie te está escuchando, el Consolador intercede por ti.
Y dice la palabra que el Consolador intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la palabra indecible quiere decir algo que no puede ser descrito. La forma en la que el Consolador intercede por cada uno de nosotros es tan majestuosa que no se puede describir. No hay manera de explicarlo. Cuando estás cansado del camino, el Espíritu Santo te levanta. Cuando sientes que tus fuerzas no son suficientes, el Espíritu Santo te dé las fuerzas. Cuando sientes que la enfermedad ha llegado a la puerta, el Espíritu Santo está obrando también. Y siempre está presente y nos muestra su gracia y su favor. Mientras el mundo quiere que nosotros vivamos desesperanzados, nos han llenado la cabeza con mensajes desalentadores, quieren perturbar nuestra esperanza, quieren hacernos sentir que somos minoría, que no podemos lograrlo, que cada vez somos menos y que nuestro evangelio no tiene sentido. Todo eso deja de tener importancia para nosotros porque sabemos que nuestra esperanza está puesta en el que hizo los cielos y la tierra. Que nuestra mirada está puesta en aquel que ha prometido y cumplirá. Y si leemos más adelante, en Hebreos 12:2, dice el versículo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando Hebreos 11 termina, antes de este versículo, habla sobre muchos héroes, pero no pone nombres. Y dice que estos héroes pasaron persecución, pasaron atribulación, pasaron rechazo y sigue mencionando cosas. Y luego dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Que Jesús fue el que perfeccionó la fe. Porque Jesús estuvo dispuesto a padecer, Jesús se entregó, Jesús se humilló para que cada uno de nosotros pudiese tener salvación y vida eterna. Su sangre fue suficiente. Y lo único que tenemos que hacer es mantener nuestra mirada enfocada en Jesús. ¿Y por qué esto es tan importante pensando en el tema de viendo al invisible? Porque Jesús dijo en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando te está costando trabajo poder sentir a Dios, basta con leer lo que hizo Jesús. Cuando te está costando trabajo entender la gracia de Dios, basta con entender la persona de Jesús. Porque en Jesús se completa todo lo que Dios vino a hacer a este mundo. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, todo lo que Dios quiere hacer en mi vida y todo lo que Dios está haciendo en medio del mundo. Su gracia es suficiente. Y nosotros tenemos el privilegio, porque es un privilegio, de poder acercarnos y relacionarnos con Dios íntimamente. Pero para poder ver al Dios invisible, es necesario que cultivemos nuestra relación con el Señor y que la mantengamos todo el tiempo viva. Nosotros plantamos una flor y no la dejamos ahí, la tenemos que regar, le tenemos que echar abono, tenemos que asegurarnos que coja sol, pero no demasiado para que no se queme, porque queremos que dé fruto. Nuestra relación con Dios tenemos que cultivarla. Y Jesús vino a este mundo y se entregó en sacrificio para que pudieras tener una relación con el Padre. Y tu fe se fortalece cuando pasas tiempo en la presencia de Dios. Y el cántico que estábamos ahorita en el devocional cantando decía: Dios, háblame. Y si notas que aprendí a andar solo, que es lo que este mundo cree que nosotros podemos hacer. Si notas que todo tiene que ver conmigo, háblame. Y hay otro cántico muy parecido a este que se dice: llévame a la cruz. Y dice: si ves que mis oraciones hablan más de mí que de ti, háblame. Llévame a la cruz, llévame al evangelio y muéstrame que todo se trata de ti.
tenemos que entender que todo se trata de Él. Tenemos que aprender a mirar al invisible aun cuando sentimos que no está cerca. Tenemos que aprender a confiar en el invisible aun cuando sentimos que las fuerzas no nos dan. Pero para poder ver al Dios invisible tenemos que cultivar una relación con Él. Tenemos que pasar tiempo de calidad en nuestro tiempo de vida devocional. Recuerdo que hace unos años una hermana de la iglesia nos estaba dando un taller a los jóvenes sobre cómo cultivar una vida devocional. Y luego de darnos diferentes herramientas, al final ella nos dejó con esta frase. Nos dijo, si todo el mundo en Puerto Rico tuviera tu vida devocional, aquí habría un avivamiento. Y dijo, no la vida del devocional del pastor, de la pastora, del líder de jóvenes, del mentor, del que toca, del que danza, la vida devocional de cada uno de nosotros. Y a veces estamos ansiosos de ver que cosas pasen, pero no buscamos ser parte de que esas cosas ocurran. Toda revelación o iluminación que Dios nos quiera dar va a pasar en su presencia. Dios no está esperando a que otros se levanten, está esperando a que cada uno de nosotros nos levantemos y confiemos en Él. Si Dios te está inquietando a que des más, tienes que dar más, aunque lo que Dios te esté pidiendo parezca imposible. Quisiera contarles la anécdota de una historia que es verídica. Sucedió en el 1727, hace mucho tiempo. Le ocurrió con los moravos. Los moravos, en obediencia a Dios, decidieron estar 100 años en constante intercesión. Y estos 100 años comenzaron solamente con 24 hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ser sensibles a lo que Dios había puesto en el corazón. Estos 24 hombres y mujeres sabían que ellos no podrían estar los 100 años, pero confiaron en que Dios seguiría levantando gente para lograr esa misión. Y oraron por diferentes motivos, pero principalmente por la propagación del Evangelio de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. Y cada vez más se fueron uniendo más y más personas a estos 24 hombres y mujeres. Y se congregaron en entrega y se entregaron completamente en obediencia e intercesión a Dios. Algunos de ellos, sobre todo los primeros 24, no pudieron ver lo que salió de esos 100 años de intercesión. Pero luego de esos 100 años de intercesión, fue que ocurrieron los primeros 2 grandes avivamientos de Estados Unidos y Europa. De esos primeros 2 grandes avivamientos fue que surgieron las denominaciones que conocemos como históricas, de las cuales nosotros somos parte, los bautistas. Porque 24 hombres y mujeres decidieron pasar tiempo en la presencia del Señor. Decidieron darle el primer lugar a Dios. Decidieron permitir que Dios mostrara cuál sería el camino que Él quería usar para que su gloria fuera manifiesta en la tierra. 24 hombres y mujeres. Y a veces nos frustramos porque quizás a los encuentros de oración de pronto son como que los que menos la gente llega. Dios tenía 12 hombres que comenzaron la iglesia. Aunque sea uno, a ese uno Dios va a usar para que su gloria sea manifiesta en esta tierra. Y si ese uno eres tú, te tienes que levantar. Y tu fe se va a fortalecer cuando pases tiempo en la presencia del Señor. Cuando aprendas a confiar que aún en medio de las circunstancias que estés experimentando, y pedirle a Dios que te permita verle en medio de esas circunstancias. Tu fe se hará fuerte cuando aprendas a vivirlo por ti mismo. Y podrás decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando estaba en el seminario tuve la bendición de conocer a un hermano que resulta ser, después me enteré que es de una de nuestras iglesias bautistas. Él se llama Jesús. Jesús es ciego, pero no es ciego de nacimiento. Él perdió la vista con los años, ya era un empresario, tenía sus compañías y poco a poco fue sintiendo como unos mareos, unos dolores de cabeza
Cuando va al médico, le confirman que estaba perdiendo la vista, que no tenía cura y que en algún momento la iba a perder por completo. Cuando lo conocí, ya él la había perdido por completo, estudiaba en el seminario, y en una de las conversaciones que tuvimos, Jesús me decía que haber perdido la vista fue una de las formas que Dios más usó para que Jesús pudiera genuinamente ver a Dios. Él decía, porque cuando yo tenía vista lo tenía todo y dependía completamente de mí. Cuando yo perdí la vista tuve que depender completamente del Señor. Y él me decía, Dios me llevó a tener que pasar tiempo en su presencia para conocerle y depender de Él, para poder confiar en Él. Y él decía, Dios puso gente en mi camino para que yo pudiera ver cómo Dios me iba a ir llevando hacia lo que Él quería hacer. Ya no miraba a las personas, así que ya no podía juzgar por lo que estaba viendo. Comenzaba a conectar con lo que verdaderamente las personas eran y podían dar. Él decía, cerrando, que el perder la vista física hizo que sus ojos espirituales fueran abiertos. Y dijo, yo había oído del Señor, pero ahora mis ojos le pueden ver. Yo no tenía palabra, porque no podría ni imaginar cómo sería si tuviera que pasar la situación de Jesús, pero eso es fe. Saber que aun cuando no te sientes que no tienes nada, comienzas a entender que lo tienes a Dios y que Él lo es todo. Pero tienes que permitir que Dios abra tus ojos espirituales. Tienes que permitir que Dios te hable en medio de la circunstancia en la que te encuentras. Tienes que permitir que Dios te muestre cómo Él está obrando en medio de lo que está pasando. Tienes que permitir que Dios te hable en medio de las circunstancias que el médico o que cualquier otra persona te ha dicho. Tu roca y tu esperanza tiene que ser Jesús. Y para ir cerrando, quisiera leerles esta canción que seguramente han escuchado. Se llama Mi Roca. Esta canción es poderosa porque literalmente habla de que nuestra fe está depositada en el que es nuestra roca. Dice, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Luego el coro dice, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Lo único que nos va a justificar, hermanos, es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es saber en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Es saber que sin importar lo que ya hicimos, no importa lo grande que lo quieras poner, decir es que yo hice esto y es tan horrible, más grande es el Señor. La fe es que sin importar lo que ya pasó, tú sabes que tu roca es Jesús. No puedes tener miedo en el camino y aun si lo tuvieses, tienes que confiar en que Dios te sostiene. Tienes que mantenerte firme como Moisés, viendo al invisible, porque Dios siempre está presente. Y aun cuando sientas que no puedes ver al invisible, que sepas que el invisible te está viendo y te está acompañando. Que el Señor les bendiga. Wow, tremendas palabras, ¿verdad, hermanos? Así que mucha fe. Y como dice en Salmo 31:3,
Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Solicitamos a nuestra ministeria que nos dirija en oración de despedida. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por lo que tú continúas haciendo en nuestros corazones, Dios. Somos siervos inútiles, Dios, pero en tus manos es suficiente, Dios. Te damos gracias por tu palabra, porque es viva, Señor, y porque hace su trabajo en cada uno de nosotros. Reconocemos que es tu gracia, Dios, y nos presentamos ante ti, Señor. Te presento los corazones de todos los que estamos aquí, Dios. Tú sabes, Señor, qué áreas de nuestra vida tenemos que entregar. Tú sabes, Señor, qué áreas de nuestra vida todavía deben voltearse a ver al invisible. Queremos ser justificados por nuestra fe, Dios. Ayúdanos a entender que tú eres nuestra roca y nuestra esperanza. Ayúdanos a poder, Señor, cada día levantarnos y testificar de ti. Te presento, Señor, cualquier persona que pueda estar en medio de nosotros pasando por una situación que solo tú conoces, Dios. En esta mañana yo te pido que tú levantes, Señor, que tú abraces, Señor, que tú enjugues lágrimas, Señor. Tú conoces, Señor, los corazones heridos. Tú conoces, Señor, y tú restauras, Dios. Gracias, Dios, porque nos has permitido llegar en esta mañana a este lugar para adorarte, para exaltar tu nombre y para escuchar de tu palabra, Dios. Yo te pido, Dios, que cada uno de nosotros pueda atesorar lo que nos has compartido, Dios, y podamos trabajar para poder acercarnos cada día más a ti, Dios. Sé tú, Señor, dirigiéndonos hacia los lugares que vayamos, Dios. Gracias, Dios, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, y cuando salgamos de los muros de nuestra iglesia, sean nuestras acciones las que hablen por sí solas de nuestra fe a nuestro Señor y de su grandeza. Cantamos. Con mi Dios yo saltaré los muros.
Dios les bendiga, hermanos. Amén.